Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de informática. Hoy vamos a ver la memoria secundaria. La memoria secundaria se refiere a los dispositivos de almacenamiento y sistemas utilizados para almacenar datos permanentemente, incluso cuando el ordenador está apagado o deja de recibir alimentación eléctrica. Al contrario que la memoria RAM, que es rápida y temporal, la memoria secundaria es más lenta, pero ofrece capacidades de almacenamiento mucho mayores y no es volátil, lo que significa que los datos almacenados en él se conservan incluso cuando el dispositivo está apagado o sin corriente eléctrica. Algunos ejemplos de memoria secundaria son discos duros HDD, unidades de estado sólido o SSD, discos ópticos como CDs y DVDs y dispositivos de almacenamiento externo como tarjetas SD o pendrives USB. Estos dispositivos son esenciales para almacenamiento y consulta de datos a largo plazo, como documentos, imágenes, vídeos, sistemas operativos, pero hoy solo nos centraremos en HDD y SSD. Hay diferentes formas de clasificar dispositivos de almacenamiento internos. Por ejemplo, podemos distinguirlos como discos duros magnéticos o HDD, unidades de estado sólido o SSD o discos híbridos. Empecemos con los discos magnéticos, introducidos por IBM en 1956. A pesar de su antigüedad, siguen utilizándose hoy en día, sobre todo para almacenar y acceder a datos a los que no se accede muy frecuentemente o para almacenar datos de gran tamaño como vídeos de cámaras de seguridad, ya que ofrecen grandes cantidades de almacenamiento a un precio relativamente bajo. Un disco duro está formado por uno o varios discos internos recubiertos de material magnético. Todos giran a gran velocidad sobre un mismo eje dentro de una carcasa metálica cerrada. Encima de cada disco hay un cabezal de lectura y escritura que no toca la superficie. Se mantiene suspendido gracias al aire que genera la propia rotación. Tanto la lectura como la escritura de los datos se realizan moviendo ese cabezal hasta la zona exacta del disco donde se encuentra o se va a guardar la información. Este sistema permite acceder a cualquier dato directamente, sin seguir un orden concreto, lo que se conoce como acceso aleatorio. Las unidades de discos duros magnéticos de hoy en día utilizan la interfaz Serial ATA o SATA, un estándar más reciente y rápido que el ya obsoleto Parallel ATA o PATA. En lugar de que los datos viajen por un bus paralelo, lo hacen por un bus serie, es decir, los bits se transmiten uno tras otro. SATA 3 ofrece una velocidad máxima teórica de hasta 6 gigabits por segundo, lo que equivale aproximadamente a 600 megabytes por segundo. Aunque en la práctica los discos duros mecánicos no alcanzan esa cifra debido a sus limitaciones físicas. En condiciones reales, un disco duro mecánico suele ofrecer velocidades de transferencia de entre 80 y 200 megabytes por segundo, dependiendo del modelo, la velocidad de rotación y la zona del disco donde se lean los datos. Además, los tiempos de acceso son elevados, ya que el cabezal debe desplazarse físicamente hasta la posición correcta del disco. Estos discos magnéticos pueden rotar a diferentes velocidades, siendo las más habituales hoy en día las de 5400 RPM y 7200 RPM. Las unidades de hasta 15000 RPM existieron y ofrecían mayor rendimiento, pero actualmente son muy poco comunes en equipos domésticos. Los discos duros también varían en tamaño, desde 3,5 pulgadas hasta 2,5. El de 3,5 suele utilizarse en ordenadores de sobremesa y servidores, mientras que el de 2,5 se utiliza en portátiles. Otro tipo de dispositivo de almacenamiento se conoce como SSD o unidad de estado sólido. Estas unidades no tienen partes móviles. En vez de utilizar discos magnéticos, usan chips de memoria flash para almacenar datos. Esto hace que la transferencia de datos sea muy rápida. Además, al no tener partes móviles, son más silenciosos y eficientes en el uso de energía. Los SSD también tienen diferentes factores de forma. Pueden ser de 2,5 pulgadas o de un factor de forma más reciente conocido como M2. Ambos almacenan datos en memoria flash, pero se conectan a la placa base utilizando diferentes interfaces. El SSD estándar de 2,5 pulgadas utiliza la interfaz SATA, igual que una unidad de disco duro magnética.
El M2, por otro lado, se conecta a una ranura o slot M2. Es importante aclarar que el formato M2 no indica la velocidad del SSD, sino únicamente su tamaño y forma física. Un SSD M2 puede utilizar la interfaz SATA o la interfaz PCI Express, lo que influye directamente en su rendimiento. Los SSD más rápidos actuales utilizan el protocolo NVMe, Non-Volatile Memory Express, sobre la interfaz PCI Express. Esta combinación permite acceder a los datos con una latencia mucho menor y alcanzar velocidades muy superiores a las de los SSD SATA tradicionales. Mientras que un SSD SATA suele alcanzar velocidades reales de alrededor de 500 a 550 MB por segundo, los SSD NVMe pueden superar fácilmente los 3000 MB por segundo, y en modelos actuales incluso los 7000 MB por segundo, lo que supone una diferencia enorme en tiempos de arranque, carga de aplicaciones y transferencia de archivos. También existieron SSD M2 que utilizaban PCI Express pero que seguían funcionando con el protocolo ACI. Aunque ofrecían cierta mejora frente a SATA, su rendimiento era muy limitado y quedaron rápidamente obsoletos, por lo que hoy en día prácticamente no se utilizan. Otra ventaja de los SSD respecto a los HDD es su resistencia a golpes. Como los SSD no tienen partes móviles, son más resistentes a caídas o golpes. Los SSD son más caros, pero como se puede observar, ofrecen muchas ventajas a cambio, como una velocidad significativamente mayor, y por supuesto, se pueden utilizar tanto en ordenadores de sobremesa y portátiles como en teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos. En resumen, los discos duros HDD destacan por ofrecer grandes capacidades de almacenamiento a bajo coste, pero son lentos y dependen de componentes mecánicos. Los SSD, en cambio, son mucho más rápidos, silenciosos y resistentes, aunque su precio por gigabyte es mayor. Dada la diferencia de precio entre los SSD y los HDD, algunos usuarios combinan un SSD y un HDD en el mismo equipo porque así aprovechan lo mejor de cada tipo de almacenamiento. El SSD, normalmente de menor capacidad, se usa para el sistema operativo, programas y tareas que necesitan cargarse con velocidad. Esto hace que el ordenador arranque más rápido y que las aplicaciones se abran casi al instante. El HDD, en cambio, ofrece mucho espacio a bajo coste, por lo que es ideal para guardar archivos grandes o a los que se accede con poca frecuencia, como vídeos, fotos o copias de seguridad. Entre ambos existe una solución intermedia, los SSHD o discos híbridos. Estos combinan un disco duro tradicional con una pequeña cantidad de memoria sólida flash integrada. El sistema almacena automáticamente en esa parte rápida los datos que se usan con más frecuencia, logrando tiempos de carga mejores que un HDD normal, aunque sin llegar al rendimiento de un SSD puro. Hoy en día su uso es menos común, ya que los SSD han bajado considerablemente de precio, pero siguen siendo una solución válida en determinados escenarios. Recuerda que, como cualquier otro dispositivo o herramienta, estas unidades dejarán de funcionar en cualquier momento y que por eso es muy importante tener copias de seguridad. Eso es todo por hoy. Comenta cualquier duda o sugerencia, dale a me gusta si te ha servido y suscríbete para no perderte ningún vídeo.